¿Cómo Panamá construyó una ciudad que parece imposible en Latinoamérica? Hay ciudades que uno entiende, de hecho apenas las ve, y hay otras que generan una sensación extraña, como si algo no cuadrara con la imagen que teníamos del país. Bueno, eso pasa con Ciudad de Panamá, porque mucha gente escucha la palabra Panamá, ¿no? Y piensa en un canal, en el calor tropical, en los barcos gigantes y quizás también puede ser un pequeño país centroamericano que aparece de vez en cuando en las noticias, ¿no? Pero cuando uno observa realmente su capital, wow, ocurre algo distinto. Rascacielos de vidrio reflejando el océano Pacífico, tiene como un vibes de Miami, ¿no? Carreteras elevadas, torres residenciales que parecen como si fuesen sacadas de Asia o, como te decía, de Estados Unidos, de Florida, de Miami, ¿no? Hoteles de lujo, bancos internacionales, barrios modernos creciendo frente al mar y detrás de todo eso, selva tropical. ¡Wow! La primera sensación es desconcierto. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo un país tan pequeño logró construir una ciudad con una silueta urbana que compite visualmente con algunas de las ciudades más reconocibles del continente? Y quizás, bueno, la pregunta más importante de todas es que ¿por qué Panamá parece avanzar con una lógica distinta al resto de Latinoamérica, ¿no? Es curioso, porque lo interesante de Panamá no es solamente el dinero. Lo interesante es que Panamá entendió algo antes, de hecho, que muchos países, que la ubicación correcta, bien utilizada, puede cambiar el destino completo de una nación. Y para poder comprender eso, hay que volver atrás, ¿no? Mucho antes de los rascacielos, mucho antes de los bancos, mucho antes incluso de que existiera el famoso canal. Porque Panamá siempre fue importante, claro, incluso antes de que el mundo moderno existiera. Desde la época colonial, de hecho, el territorio panameño funcionaba como una especie de puente natural entre océanos, culturas y economías, mientras otros lugares vivían aislados, ¿no? Panamá ya era una zona de tránsito. Ahí, de hecho, pasaban riquezas, circulaban mercancías, se podía mover el poder, ¿no? Los españoles entendieron rápidamente que esa franja estrecha de tierra tenía algo especial. No simplemente una colonia más, era una conexión estratégica entre los mundos. Y bueno, eso marcaría el futuro del país para siempre, porque Panamá no se desarrolló como una nación agrícola tradicional, tampoco como una potencia industrial. Panamá se desarrolló como un punto de conexión. Y bueno, esa es la diferencia que lo cambia todo finalmente. Muchos países, de hecho, construyen su economía alrededor de lo que producen, ¿no? Y Panamá construyó la suya alrededor de lo que conecta. Y cuando uno entiende eso, empieza a comprender por qué la ciudad terminó viéndose como se ve hoy, ¿no? Pero hay un momento específico que cambió completamente la historia del país, que es el momento que convirtió a Panamá en una pieza estratégica como para el planeta entero. Con esto estamos hablando de Panamá Canal, ¿no? Porque el Canal de Panamá, de hecho, no es simplemente una obra de ingeniería. Estamos hablando de una de las demostraciones más brutales de cómo la geografía puede transformar el destino de un país. Y bueno, antes del canal, mover mercancías entre el Atlántico y el Pacífico implicaba rodear Sudamérica completa. Era lento, era caro, era peligroso. Y bueno, el canal de Panamá cambió eso. De repente Panamá se convirtió en un punto obligatorio como para el comercio mundial. De hecho, miles de barcos comenzaron a depender de este pequeño país y cuando el mundo depende de ti, wow, el dinero también empieza a moverse. Pero aquí aparece algo importante, que muchos países reciben dinero, sí, no todos logran convertirlo como en una ciudad moderna, ¿no? No, y es ahí donde está la verdadera diferencia, porque Panamá entendió que debería proyectarse como el centro internacional, no solamente como un país turístico, no solamente como un país tropical, ¿no? Sino como un lugar donde el capital global pudiera
instalarse también de una manera cómoda o cómodamente. Y eso empezó a reflejarse en su arquitectura. Claro. Uno, de hecho, puede ver la historia económica de Panamá mirando sus edificios. Las torres que están construidas no aparecen por casualidad. No es un tema casual. Aparecieron porque el país empezó a atraer a bancos, empezó a atraer empresas, empezó a atraer inversionistas y extranjeros que necesitaban un entorno moderno. Y así comenzó este boom vertical de edificios. Mientras muchas ciudades latinoamericanas crecían horizontalmente, ¿no? Y de una forma bastante desordenada, Panamá apostó por densificar ciertas zonas con una imagen internacional. Por eso, cuando uno observa como este skyline, wow, el skyline panameño, se siente algo distinto. No parece completamente como a Latinoamérica tradicional, tiene algo como más globalizado, se siente como algo más financiero, más conectado con la lógica de ciudadanos como por ejemplo de Miami, con la lógica de ciudadanos de Singapur, de Dubái. Y eso es lo que genera tantas opiniones que son divididas, porque hay personas que aman esa imagen moderna y hay otras que sienten que Panamá perdió parte de su identidad en el proceso, pero quizás ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, ¿no? Porque Panamá es un país de contrastes que son extremos y eso también se nota en la ciudad. Uno puede pasar de una avenida llena de rascacielos de lujo a barrios donde todavía existen problemas de la realidad panameña. Y probablemente también explica por qué el país genera tanta curiosidad en el resto de Latinoamérica, porque Panamá representa una idea que muchos países persiguen, esa sensación de como de modernidad rápida. Y la idea de que un país pequeño puede transformarse aceleradamente y mostrarse al mundo como algo más grande de lo que aparenta, ¿no? Y bueno, en términos visuales, Panamá logró exactamente eso. Su skyline se volvió su marca, de hecho, un símbolo, una especie como de declaración arquitectónica frente al continente. Pero hay otro elemento que hizo posible este crecimiento, que es la mentalidad internacional. Panamá entendió algo muy importante. Si tú quieres convertirte en un hub global, debías o debes, en este caso, hacer sentir al mundo cómodo, a todo el mundo, no solamente unos pocos, al mundo entero cómodo. Por eso el país comenzó a atraer empresas multinacionales, jubilados extranjeros, inversionistas, banco, comercio internacional, logística, turismo corporativo. Y poco a poco, de hecho, la ciudad empezó a adaptarse como a esa dinámica. Y eso explica por qué algunas zonas de Panamá uno escucha tantos acentos que son distintos, ¿no? Porque la ciudad se volvió internacional como antes de que muchas otras ciudades latinoamericanas, y eso también afecta a la arquitectura, por supuesto. Las ciudades cambian según las personas que atraen. No es casualidad que Panamá tenga tantos edificios modernos frente al mar. No es casualidad. La ciudad fue diseñada para proyectar éxito. Y eso funciona, porque incluso personas que nunca han visitado Panamá reconocen inmediatamente su skyline, ¿no? Es la típica foto o el video, wow, qué impresionante Panamá. Y siempre muestran estos edificios blancos, hermosos, que miran el mar. Y eso no ocurre con cualquier ciudad latinoamericana. ¿Eh? Pero quizás lo más interesante de todo es que Panamá logró construir como esta imagen sin tener una población gigantesca. Y ahí yo creo que está una de sus claves, porque Panamá tiene un poco más de 4 millones de habitantes. No es mucho. Y aún así logró desarrollar como una capital con una presencia internacional desproporcionada respecto a su tamaño. Yo lo encuentro súper interesante. Eso significa que el país aprendió como a maximizar su posición estratégica. Y nuevamente aparece la geografía, ¿no? Porque Panamá vive de algo que no puede copiarse fácilmente, que es su ubicación. Está literalmente entre dos océanos, entre dos continentes, entre mercados. Y bueno, en el siglo XXI yo te diría que eso es algo muy valioso, ¿no? Claro, especialmente en un mundo obsesionado con todo lo que tenga que ver con la logística, ¿no? Y Panamá
está justo en medio de todo ese movimiento, como del lugar donde se pueden mover mercancías rápido. Al final el comercio global depende más que nunca de eso. Y eso convierte al país en algo mucho más importante de lo que muchas personas imaginan, ¿no? Porque Panamá, aunque Panamá de hecho sea pequeño territorialmente, su influencia logística es gigantesca, es enorme. Y esa influencia es la que termina reflejándose como en la ciudad, ¿no? En los puertos, en los edificios corporativos, en las zonas financieras, en las carreteras, en la infraestructura. Todo parece construido bajo una idea, que es que este país necesita funcionar conectando al mundo. Y probablemente por eso también tantas personas sienten que Panamá tiene una energía diferente, más acelerada, una energía más competitiva, más internacional. Yo creo que incluso hasta su aeropuerto refleja eso, porque el Tucumán International Airport, de hecho, se transformó en uno de los centros de conexión más importantes de Latinoamérica. Y eso no es menor, ¿no? No es menor. Porque los aeropuertos muchas veces revelan la ambición real de un país. Y Panamá, bueno, quiso convertirse en un punto de paso continental. Y lo logró, sí, lo logró. Millones de personas pasan por allí, de hecho, cada año, conectando Norteamérica, Sudamérica y el Caribe. Y eso, claro que alimenta negocio, alimenta turismo, alimenta inversión, servicios, y bueno, nuevamente la ciudad empieza a crecer. Pero hay algo aún más profundo detrás del caso panameño, que es algo psicológico, que Panamá parece haber entendido antes que muchos países de Latinoamérica, que la imagen es tan importante, la percepción importa, la arquitectura es la que comunica, el skyline comunica, las ciudades hablan. Claro. Y Panamá decidió hablarle al mundo con vidrio, con altura, con modernidad, porque un skyline no es solamente un tema decorativo, es un marketing urbano. Y es una manera finalmente de decir, bueno, es que aquí pasan cosas, ¿no? Por eso tenemos esto, porque aquí pasan cosas. Y honestamente, yo siento que funcionó. Funcionó la estrategia. Hoy Panamá genera una percepción internacional mucho más poderosa de lo que quizás su tamaño sugeriría, ¿no? Eso es lo que demuestra el poder que puede tener una ciudad que está bien posicionada visualmente. Pero claro, no todo es perfecto, ¿no? Y probablemente sería un error que romantizáramos completamente la situación panameña, ¿no? Porque detrás de la modernidad también existen desigualdades que son importantes. Por ejemplo, el costo de la vida es demasiado elevado, la dependencia financiera es brutal, hay una presión inmobiliaria importante y sectores que sienten que el crecimiento benefició más como a ciertos grupos que a otros. Entonces, bueno, eso también forma parte de la historia, ¿no? Porque las ciudades modernas muchas veces generan como una especie de ilusión que es peligrosa, como hacer creer que todo el país vive igual que como se ve este skyline. Y no siempre es así. Panamá tiene zonas con realidades muy distintas entre sí, muy distintas. Sin embargo, incluso considerando todas esas diferencias, es imposible negar que el país logró algo que es extraordinario, desde el punto de vista urbano, por supuesto, ¿no? Construyó, imagínate, una capital que es reconocible globalmente. Y eso es más difícil de lo que parece, porque, bueno, muchas ciudades tienen edificios altos, ¿no? Muchas, pero muy pocas construyen una identidad visual tan fuerte. Y Panamá lo hizo, Panamá sí lo hizo. Y probablemente por eso tanta gente queda sorprendida cuando ve imágenes de la ciudad por primera vez, porque Panamá rompe todas las expectativas. Eso es lo que pasa. Y las ciudades que rompen expectativas suelen quedarse en la memoria. Pero aquí aparece otra pregunta que es interesante. ¿Por qué Panamá logró esto? Mientras otros países de Latinoamérica con más población o con más recursos no consiguieron el mismo impacto visual. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque Panamá tuvo esta claridad estratégica, ¿no? Mientras muchos países intentaban ser muchas cosas al mismo tiempo, Panamá entendió cuál era su ventaja principal, que en este caso era la conexión global, y decidió potenciarla. Y eso permitió enfocar inversiones. Claro, enfocó infraestructura, servicios, finanzas, logística, turismo internacional.
Todo girando alrededor de la misma idea, ¿no? Y cuando una ciudad encuentra una identidad económica clara, bueno, el crecimiento urbano suele acelerarse, porque el capital entiende hacia dónde va el país finalmente. Y eso es lo que atrae más dinero, es lo que atrae también más construcción, es lo que atrae más confianza, es lo que trae más proyectos también. Y nuevamente aparecen las torres, nuevamente aparecen las grúas, las avenidas modernas, la sensación de expansión constante, ¿no? Pero quizás lo más simbólico de Panamá no son sus edificios, sino lo que ellos representan, ¿no? Porque de alguna forma Panamá demuestra que un país pequeño sí puede volverse visualmente o visible globalmente, quizás esa es la palabra correcta, si encuentra una función estratégica en el mundo. Y bueno, eso deja una reflexión muy interesante como para Latinoamérica, ¿no? Que tal vez el futuro de los países no depende solamente como del tamaño, sino que también o sea, ni tampoco de la cantidad de habitantes, sino que siento que depende de entender cuál es su valor dentro del sistema global. Y Panamá entendió cuál es el suyo. Eso es todo. Y construyó una ciudad alrededor de esa idea. Una ciudad diseñada para conectar continentes, para mover dinero, para atraer negocios, para proyectar modernidad. Y aunque eso genera desafíos, también convirtió como a Panamá en uno de los lugares más reconocibles del continente. Así es, porque al final el skyline panameño no apareció solamente como por riqueza, apareció por visión estratégica, por ubicación, por comercio, por logística, por arquitectura y por una obsesión silenciosa con convertirse en algo más grande de lo que el mundo quizás estaba esperando. Quizás por eso también tanta gente siente que Panamá como que no parece Latinoamérica, ¿no? Qué loco eso. Pero tal vez yo creo que esa frase no sea completamente correcta, porque quizás Panamá sí representa una parte de Latinoamérica, ¿no? Claro, una parte que quizás pocas veces se muestra. Un Latinoamérica o una parte de Latinoamérica que entiende cómo funciona perfecto el comercio global. Y Latinoamérica, de alguna manera, sabe cómo conectar al mundo. La Latinoamérica vertical, la Latinoamérica financiera, la Latinoamérica que quiere competir también internacionalmente. Y tal vez yo creo que eso es lo que explica por qué Panamá también genera tanta fascinación. Porque bueno, en el fondo representa una pregunta que quizás muchos países todavía se están intentando responder, que es cómo se construye una ciudad capaz de llamar la atención del mundo entero. Yo creo que Panamá encontró su respuesta entre los océanos, entre los barcos, entre los rascacielos, entre el comercio global y honestamente, para un país tan pequeño, yo creo que lo que logró, para ser bien sinceros, parece casi imposible, pero lo hizo muy bien. Así que bueno, si este video te hizo reflexionar, te invito a que lo apoyes con un like. Es súper interesante tu opinión. Dependiendo de los likes y tu opinión, yo también sigo haciendo videos, así que por favor me gustaría conocer tu experiencia y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Que estés muy bien. Chao.